de cómo lo hemos entendido, de cómo lo hemos entendido tradicionalmente. La sesión de hoy va a ser un poco más dialogada, por ello les pido que en la medida de que surjan dudas o comentarios relacionados con la temática, sin ningún problema pueden incluso pues abrir el micrófono, que yo me detengo al escuchar ruido y procedo a la revisión de la pregunta y a contestar. Ya acá hay algunas en el chat. Y también pueden escribir por el chat, que yo lo tengo acá abierto a un lado, y puedo ir revisando las preguntas relacionadas con el contenido de la charla. Aquellas que tengan que ver con la metodología propiamente del club, pues se podrían hacer al final para establecer ya el diálogo entre todos. Me preguntan acá de entrada, Gamboa, ¿a cuál género pertenece? Muy buena pregunta. Santiago Gamboa es un autor colombiano, ustedes lo conocen, bogotano, que se ha dedicado a diversos géneros. Pero si me llevara de pronto a una a una respuesta muy concreta, le diría que Santiago Gamboa maneja dos géneros en particular. Por un lado, trabaja la novela urbana, en concreto un texto maravilloso que espero de pronto compartir con ustedes algún día, que se titula El síndrome de Ulises, considerada la novela urbana más importante de Colombia, y que trata pues acerca de cómo ese conflicto del extranjero en Europa, el extranjero latinoamericano, se ve de pronto confrontado a unas realidades que se le escapan de lo que comúnmente conocía en Latinoamérica. Y también Gamboa se especializa en el desarrollo de la famosa novela negra, que es un derivado del relato policíaco y que yo les voy a explicar en la tercera parte de la charla. Entonces, Marta, allí le comento de qué trata el asunto más o menos. Vamos entonces a iniciar con qué y cuáles son los géneros literarios. Ya saben que si surge alguna duda en algún momento, pueden preguntar, que yo estaré atento a las preguntas tanto por audio como por el chat. En principio, los géneros literarios. Si nosotros nos ponemos a revisar la historia de la literatura, nos vamos a dar cuenta que existen muchas formas de literatura desde la antigüedad. Los primeros libros sobre los que nosotros tenemos conocimiento son libros sobre todo de carácter religioso. Para hablar de ellos, pues tendríamos que remontarnos a textos como la epopeya de Gilgamesh. Podríamos remontarnos también al famoso libro de los muertos de los egipcios, y de allí pues daríamos un salto a una de las épocas más productivas de la literatura, que es la época griega. Y allí vamos a encontrar también múltiples formas literarias como la epopeya, la tragedia, la comedia, la poesía con cada una de sus formas, pues existen distintos tipos de poesía en la antigua Grecia. Los versos de Safo, existen las elegías, las odas, el verso epopéyico, y también encontraremos muchos tipos de literatura relacionados con la mitología, que también es otra forma de uno aproximarse al fenómeno literario, como por ejemplo leer la Teodicea de Hesíodo en el contexto griego, que es un libro muy corto donde uno encuentra la razón de ser de todos los personajes de la mitología griega, que van desde Hera hasta personajes tan extraños como Titonus, como Sísifo, entre otros. Y si de esa manera nosotros pues pasamos al contexto romano, nos vamos a encontrar con que Roma también tuvo su esplendor literario, reproduciendo muchas de las formas tradicionales de los griegos. Ahí encontramos también epopeyas o épicas como la Eneida, también vamos a encontrar tragedias como las de Séneca, y vamos a encontrar también al mitólogo más importante del Imperio Romano llamado Ovidio, las transformaciones o las metamorfosis. Y uno pues se acerca a ese texto y cuando termina de leerlo, sale con todo el universo mitológico en la cabeza. Sabe uno quiénes son los héroes de la mitología, qué representan esos héroes y por qué son tan importantes. Ya uno pues allí da el paso del Imperio Romano a lo que es el medioevo,
la caída del Imperio Romano a partir del siglo IV, y vamos a encontrarnos con que el medioevo incorpora nuevas formas literarias. Si bien retoma las formas clásicas, los géneros clásicos, y por eso les hablo acá arriba de clásicos y contemporáneos, cuando comenzamos a revisar en el medioevo, notamos que ellos también hacen épicas, pero son épicas o epopeyas. Por ejemplo, en el contexto griego, la Ilíada y la Odisea son las épicas por excelencia, así como en el contexto romano, la Eneida es la épica por excelencia. Pero ya en el medioevo, con toda esta fragmentación de los imperios, nosotros vamos a encontrar que cada imperio comienza a crear una épica en particular. Y el propósito de esa épica no era solo el de entretenimiento o el de crear una obra literaria porque sí. El propósito era, en principio, la creación de un tipo de documento social y político que sirviera para que las personas se identificaran con la filosofía del imperio. A eso me refiero. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que en el contexto de los germanos, ellos escribieron el Cantar de los Nibelungos. Los ingleses escribieron el Beowulf. Si revisamos a los españoles, ellos escribieron el Cantar del Mio Cid. Entonces, cada una de estas tradiciones fueron creando formas literarias particulares y propias de su cultura. Y cuando uno las lee, no solo se entera de la historia en sí que nos cuenta esa épica, esa epopeya, sino de algo mucho más importante, que es la sensibilidad de la época. Yo les conté en la sesión anterior que la literatura era concebida como la historia bien contada. Si yo reviso los documentos de historia, me voy a enterar pues de lo que hicieron los héroes de la historia. La historia la cuenta el vencedor. Pero si yo quiero profundizar y conocer realmente de qué manera sentía o pensaba una tradición, una sociedad en particular, lo más importante será remitirme a la literatura, que es lo que hace que los escritores logren tomar el pulso de determinada cultura. Y si así seguimos avanzando y llegamos, por ejemplo, al prerrenacimiento, me voy a encontrar con que los prerrenacentistas van a tomar formas de los clásicos y van a intentar darles un nuevo aire. Allí aparece, por ejemplo, la Divina Comedia, que es una especie de sátira del famoso libro La ciudad de Dios de San Agustín de Hipona, que fue del siglo IV. Entonces, miren cómo se da un diálogo a través de 8 siglos en dos textos que, bien orientados, bien dirigidos, pueden revelar la clave de la transformación del pensamiento entre los prerrenacentistas y los medievales. Ahí también está el Decamerón de Boccaccio, ahí también están los textos de Petrarca, están los viajes de Marco Polo, el libro de las maravillas de Joseph Mandeville. Y si continuamos avanzando en el camino, vamos a llegar al pleno renacimiento y vamos a descubrir en el renacimiento, pues la reformulación, ahí sí definitiva, de los géneros clásicos. Entonces, nosotros llegamos a Inglaterra y notamos que hay un grupo de escritores ingleses como Baxter, como Johnson, como Shakespeare, como Marlowe, que han decidido escribir tragedias griegas, pero en el contexto moderno. Y descubrimos que si en la tragedia griega el personaje nacía con el destino predeterminado, cuando nacía, una deidad dictaminaba lo que a ese personaje le iba a pasar en el futuro. Entonces, ya en el Renacimiento, cuando la idea de Dios no tiene la misma fuerza que en la antigüedad ni en el medioevo, ya los seres humanos no están pensando en que el destino lo dictamina un Dios, sino el ser humano mismo con base en sus decisiones. Y esa es entonces la transformación, esa es entonces la transformación de un género literario. Y me doy cuenta que lo de género no obedece solo a una simple clasificación por gusto, sino que corresponde a dinámicas sociales
que me permiten conectar distintas épocas y distintas formas de expresión de la humanidad. Allí aparece también, por ejemplo, en Francia, un autor que se llama Michel de Montaigne, que se escribe. Y notaremos que Michel de Montaigne es el fundador de el ensayo, pero resulta que ya en la época de los romanos y de los griegos, Platón y Séneca habían escrito textos que se parecían a los textos ensayísticos de Montaigne. Y son textos que, además de generar un gran placer en la lectura, ilustran a la persona en términos históricos y sobre todo en términos de sabiduría. Es impresionante cómo Montaigne reflexiona acerca del sentido real del amor, de la amistad, de la sabiduría misma, los peligros de la inteligencia, del conocimiento. Y si de allí yo doy el salto de Italia, de Francia, a otro autor como Rabelais, me voy a dar cuenta que Gargantúa y Pantagruel son una imitación de la sátira menipea de la antigüedad y que la historia de estos dos gigantes en realidad es una sátira contra el régimen francés de la época. Y comienza uno entonces a descubrir en cada país, en cada cultura, una tradición literaria muy fuerte, hasta que de pronto llegamos a ese punto nuclear de la literatura que es Don Quijote de la Mancha. Dígame, hay un micrófono abierto y alguien no está hablando, hay un ruido de fondo. Bueno, llegamos de pronto a Don Quijote de la Mancha y estamos acostumbrados a que nos digan que Don Quijote de la Mancha es un gran libro, pero de pronto no sabemos por qué Don Quijote es tan importante. Don Quijote va a ser como la madre de toda la literatura posterior. Todos los autores posteriores a Don Quijote de la Mancha en Occidente van a beber de toda la tradición que Don Quijote estableció. Incluso en el mismo siglo XXI siguen habiendo autores que son deudores de Don Quijote, de Cervantes. Y de pronto, si dejamos de un lado Don Quijote, que es una novela tan grande, y nos metemos con las novelas ejemplares de Cervantes, vamos a encontrar novelas cortas o cuentos largos como El licenciado Vidriera, que son textos que están cargados de una atmósfera de humor inimaginable. Son tremendo la manera como Cervantes maneja el humor, que incluso en pleno siglo XXI sigue causando perplejidad de la maestría que este autor español alcanzó. Y si así pasamos al siglo XVII, al XVIII, de pronto llegamos al XIX y encontramos con que el siglo XIX es el esplendor de la novela moderna. Y nos metemos con los rusos y encontramos a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Gogol, al cuentista Chekhov, a Goncharov, entre otros autores. Y si voy a Francia me encuentro con Balzac, con Proust, con el mismo Flaubert, con Maupassant, entre otros. Descubro que la literatura a través de los géneros ha establecido una red de significado que me permite entender la evolución del pensamiento. Ahora, si yo no estoy interesado de pronto, y por eso hacemos las consultas acerca de los libros escogidos, no estoy interesado de pronto en esa literatura clásica que para algunos resulta algo pesada, entonces ya allí entro en el terreno de los contemporáneos y me doy cuenta que también existe un tipo de literatura tipo thriller, tipo novela policíaca, tipo novela negra, tipo nueva novela histórica, entre otras formas literarias que están dadas más que todo al entretenimiento, al placer directo de la lectura sin el peso de lo clásico. Pero también puede uno encontrar escritores que conjugan ambas formas. De esa manera, los géneros se establecen pues como un modo de ingresar al diálogo que las culturas han tenido en el terreno literario. Y les digo que no me traslado de pronto a la zona del Medio Oriente, lo que es Israel, lo que es Irán, lo que es la misma Asia meridional,
y lo que es el lejano oriente, pues porque no terminaríamos hoy. Pero allá ellos establecen otros paradigmas, otras formas de pensamiento que resultan sumamente sensuales para cualquier pensador. El premio Nobel y escritor inglés de ascendencia hindú, Rudyard Kipling, el del libro de la selva, alguna vez llegó a decir que cuando una persona escucha el llamado de Oriente, ya no puede volver a escuchar nada más en la vida. Es decir, que cuando uno descubre la riqueza del pensamiento oriental, este pensamiento lo atrapa. A mí me ocurrió, llegué a la literatura china y con el primer texto que me encuentro es el Tao Te Ching y comienzo a leer yo el Tao, que son 91 versos, 91 poemas, perdón, repletos de sabiduría, y me doy cuenta que esa forma de entender el mundo yo nunca la había contemplado. La idea que los orientales tienen del vacío lo deja a uno sumamente perplejo al descubrir que si no conocemos a Oriente, nos quedamos sin conocer una gran parte del pensamiento y la sensibilidad de la humanidad. Eso para darles una introducción en términos generales. Acá en pantalla ustedes pueden ver entonces, ahora sí, la división arquetípica, la división categórica, la división macro, esa que tiene lo general, la más fuerte de los géneros. Y encontramos aquí lo lírico, en principio. Y sabemos pues que la palabra lírico proviene del hecho de que en la antigüedad la lírica era esa poesía acompañada de instrumentos musicales, en particular del arpa y la lira, y por eso toma el sentido de lo lírico. Cuando le dieron el premio Nobel a Bob Dylan hace unos años, la comunidad literaria estalló porque cómo era posible que le dieran el premio Nobel a un cantante pues, que pertenecía más que todo al género musical. Y muchos no captaron que la literatura original es música. Entonces ahí está lo lírico. Pero ahora, si pueden notar, acá hay un epíteto, un complemento de lo lírico que dice, y su presencia en la escritura. Me refiero aquí que lo lírico va a convertirse como en un vehículo de la estilización del lenguaje. Así que cuando yo estoy leyendo una novela, y de pronto pues me encuentro embebido en las palabras y las formas como el autor va mezclando las ideas, las palabras, la musicalidad. Estoy en presencia de lo lírico en un texto que es narrativo. Entonces allí el límite entre los géneros comienza a borrarse. Una de las novelas líricas más hermosas que nosotros podemos leer es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Cuando nosotros leemos Juan Rulfo, nos detenemos ante frases como aquel pueblo olía a miel derramada, o cuando de pronto preguntan por dónde queda Comala y dicen que queda en la mera boca del infierno. Cuando de pronto leo El otoño del patriarca y García Márquez describe la entrada del poeta Rubén Darío al palacio del dictador de la novela, y de pronto el dictador, el narrador dice, el minotauro cuya voz de centella marina lo sacó en vilo de sus cavilaciones sin su permiso, mi general. Y de pronto yo me quedo pensando en esas palabras. Minotauro espeso, tiene bastante presencia, se refiere a Rubén Darío. Y luego dice, cuya voz de centella marina. Me doy cuenta que es porque Rubén Darío presenta mucha luminosidad en sus versos. Y así voy descubriendo que lo lírico tiene una presencia no solo en la poesía como género, sino también en la narrativa. Quisiera saber si de pronto alguno de los que están acá en el chat, en la sesión, perdón, han leído Pedro Páramo. Si alguien recuerda esa novela en particular, que es una que podemos abordar más adelante en el. ¿Recuerda haber leído Pedro Páramo? Sí, dos veces, una en el colegio y ahora de adulto. Cuénteme qué tal le pareció la lectura y la lectura. Pues es como la
el recordatorio permanente de, desafortunadamente, de la miseria que unos humanos forjamos sobre otros. Qué bien. Y mire que la definición que usted da de Pedro Páramo casa perfectamente con una de las temáticas más dominantes en la obra, que es el cacicazgo, la malinche, la figura de ese sujeto de poder que, como usted lo dice, genera miseria en la vida del otro. Y en Pedro Páramo encontramos, por ejemplo, que ese impacto sobre el poder hacia otro ejercido con violencia es grande, que termina subyugando a un pueblo entero. Y de pronto, no sé si recuerda la escena en la que Juan Preciado, el protagonista, se da cuenta por primera vez que todos en el pueblo están muertos. Yo cuando leí esa novela, yo la he leído 3 veces. La primera fue en el bachillerato, la segunda en el pregrado y hace como 2 años la trabajé también con un club. Y pues cada vez me estremece más esa escena cuando Juan Preciado está parado en una esquina hablando con doña Eduviges y de pronto Juan Preciado le tira la mano para tocarla y la atraviesa. Era puro humo. Y él se hace cuenta que el lugar en el que está es realmente un pueblo de fantasmas. Y luego todo el giro con Pedro Páramo y demás. Me imagino que sí. Bueno, me dice Gloria Acosta que también la ha leído. Perfecto, Gloria. ¿Algo que comentar sobre Pedro Páramo? Acá Claudia Trujillo nos comenta que en el colegio nos la hacían leer. Una de las formas más tradicionales de quitarle el gusto por la lectura a alguien es obligarlo a leer. Borges decía que el verbo leer, como el verbo amar y el verbo dormir, no admiten el imperativo. Nadie te Sí. puede obligar ni a dormir realmente, ni a amar realmente, ni a leer realmente. Si lo hacemos obligados, establecemos un conflicto con la acción. Bien. ¿Alguien Yo- quiere de pronto comentar algo acerca de lo que he hablado hasta el momento? sí, pues yo también leí esa Dígame. novela. No sé si me escuchas. Bueno, Sí, yo leí señor, lo esa escucho novela. muy bien. Adelante. Sí, me parece que es como una recreación de la Divina Comedia, por lo mismo que usted está diciendo, porque ya todos Ah, están muertos. Es un bien. descenso al infierno. Es, eh, es un viaje a ese pueblo que está abajo y donde está Bueno, todo lo malo, ¿no? Es como, bueno, me ha hecho usted pensar de momento en una relación que no había establecido honestamente. Y es que si lo pensamos, Pedro Páramo sí establece relación con ese viaje por los mundos sobrenaturales. En la ciudad de Dios de San Agustín de Hipona, todo es colorido, todo es bello, todo es de algún modo como que de acuerdo con la regla. La Divina Comedia ya incluye elementos de sátira y hay cierta burla a ese orden que San Agustín de Hipona pensó para el mundo 8 siglos antes de la publicación de la Divina Comedia. Y mi Pedro Páramo viene a ser como la continuación de ese diálogo, porque nos presenta de nuevo ese viaje, pero en un mundo totalmente caótico. Porque en Pedro Páramo, a diferencia de la Divina Comedia y a diferencia de la ciudad de Dios, no presenta la posibilidad de la redención. El mismo protagonista, Juan Preciado, termina muerto de miedo en el pueblo y nunca puede escapar. Ahora, estos no son spoilers, ¿cierto? Les sugiero que para conocernos un poco, al menos quien hable, conecte la cámara. Ya voy a abrir espacio un poco sobre, viéndonos si así lo quieren. Y si vemos en Pedro Páramo no hay posibilidad de redención. Y no son spoilers, ¿por qué? Porque este tipo de novelas como Pedro Páramo superan el propio contenido, la propia historia que nos cuentan. ¿A qué me refiero? A que la sola estructura, es decir, la manera como está escrita Pedro Páramo, García Márquez dijo que cuando leyó por primera vez Pedro Páramo, le dio la impresión de que a Juan Rulfo se le habían caído las hojas del último manuscrito de Pedro Páramo y que las había recogido en desorden y las había mandado a publicar, porque la novela tiene tales giros en el tiempo que uno tiene que estar constantemente allí pegado
para poder entender la linealidad. Y eso es un ejercicio intelectual maravilloso. Bien. ¿Alguien desea comentar algo? Hola, Bueno, sí, yo levanté la dígame hola. mano. Marta, adelante. Qué pena, si era que tenía la presentación acá de frente. Dígame, Marta. Ah, bueno, listo. No, ahora que se está hablando sobre la lírica en la narrativa, recuerdo un libro que se llama Los Ejércitos, Ah, de del Belle Rosero Diago. Rosero, de Belle Rosero. Claro. Es un libro pues que uno por la temática cree que va a ser muy duro para leerlo, en fin, porque la problemática que trata sí es muy dura, pero él la narra de una forma que lo envuelve a uno y hasta se le olvida a uno por un rato que es algo duro, pues que es la violencia, y lo narra de una forma tan poética, tan lírica, tan bonita, que sí se le olvida a uno por un rato. Entonces ahí es De donde acuerdo, me recuerda lo lírico que usted está hablando en este momento. Muchas gracias. de acuerdo. A usted, Marta, muy amable. Y miren que esta es una de las virtudes del diálogo en los encuentros de lectura. Ahora, yo si me preguntaban de momento por Rosero Diago, pasaba de largo, pero ya que lo mencionan en este momento, es uno de los autores colombianos contemporáneos más importantes de la historia de nuestra literatura. Y lo curioso es que Rosero Diago es más valorado, él es de Pasto, de Nariño, sí, es más valorado en el extranjero que en Colombia. Rosero Diago es uno de los autores más leídos en Inglaterra y en Colombia tenemos poco conocimiento de él. Hay una novela de Rosero Diago que se titula El Incendiado. A mí me impactó esa novela, de la misma manera que Los Ejércitos, que es un texto súper breve sobre la violencia en Colombia, pero está narrado con tal sutileza, con tal estilo, que como dice Marta, uno se olvida de la crudeza de la temática que le están contando. Lo mismo una novela histórica de Rosero Diago sobre Simón Bolívar que se llama La carroza de Bolívar y es una obra que muy poca gente conoce y nos presenta una imagen diferente de la visión que nosotros tenemos de Simón Bolívar, incluso más polémica que la que García Márquez trabaja en El General en su laberinto. Esto. Ahora veamos el segundo elemento, lo dramático y el efecto en la naturaleza humana. Lo dramático, es el segundo género. El primero es lo lírico y consiste básicamente en la poesía. Pero resulta que, como pudimos verlo ahora en el diálogo que tuvimos, lo poético también toma lugar en lo narrativo y es una manera diferente de abordarlo. En segundo lugar, lo dramático. Dentro de lo dramático se incluye el teatro, se incluye la ópera, se incluye la comedia, el drama histórico, se incluye la tragedia, sin lugar a dudas, y tiene por naturaleza principal ser representado. Lo dramático tiende a ser llevado a las tablas, a ser representado en el teatro. Pero resulta que a partir de los inicios del siglo XX, muchos autores se dieron a la tarea de utilizar la forma del drama, del teatro, de lo representado, pero para la lectura directa. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con obras maestras del género como Esperando a Godot, de Samuel Beckett, el gran escritor irlandés, premio Nobel de literatura. ¿Alguien ha leído a Beckett o Esperando a Godot? ¿Recuerdan de Pero pronto haberlo Esperando leído? a También Godot no es una obra de teatro. sí, claro, solamente Ah, que claro. Beckett sí, o sea, es un Que yo libro no lo he leído, no lo he escrito. leído, pero lo vi representado en el Ah, lo teatro. vio, Ya, perfecto. sí, sí, Bueno, gracias. eso, claro. Principalmente es una obra de teatro. Perdón, se ha presentado como una obra de teatro, pero principalmente es un libro literalmente escrito de acuerdo con la estructura del teatro, pero con la intención de novelar. Son diálogos, entradas y salidas de escena, y nosotros percibimos que esperando a Godot, God es esperando a God, Dios, esperando a Dios. Estos sujetos en el ferrocarril, esperando a esta persona que se llama Godot, es la eterna espera de la humanidad por el Dios salvificador.
Y como Beckett era ateo, le pone inmediatamente este elemento crítico religioso. Y es un libro maravilloso. Muchos autores tomaron entonces lo dramático para crear propiamente literatura, en el sentido de novela, que es el género más popular. Y aquí llegamos a el tercer género, que es lo narrativo. Entonces, lírico, dramático y narrativo. Lo narrativo tiene que ver precisamente con la novela y el cuento. Y pues cuando uno se da cuenta en la literatura de que el cuento es quizá el género más difícil, comienza a entenderlo de otro modo a través de la manera como el cuento trabaja el ritmo y el tono. Y descubre uno a cuentistas de la talla de Eita Hoffmann, el alemán, escritor de cuentos góticos. Descubre de pronto a escritores como Jorge Luis Borges, maestro del cuento fantástico. Descubre usted a Alejo Carpentier, maestro del relato maravilloso. Descubre a Andersen como escritor de alta fantasía. Y de esa manera, la aproximación a la narrativa, que es el género más consumido, nos presenta pues una variedad casi infinita, diría yo, de posibilidades de lo que se cuenta a través del cuento y la novela. Y si de pronto nos detenemos a sacar la historia de la novela, pues allí sí nos quedamos sin tiempo por toda esta semana porque la lista es infinita, tremendo. Quisiera abrir un espacio para escucharlos acerca de sus apreciaciones sobre la temática y poder dialogar un poco. ¿Qué tienen por comentar? Textos leídos, preguntas en general, todo lo que sea pertinente. Zairo, ¿será que les contamos un poquito, sin contarles todo el detalle, qué es lo especial que tiene el libro que nos vamos a leer? Esas 3 sugerencias que nos hiciste fueron muy chéveres, y la lección que hicieron ellos en el sondeo, que nos cuentes un poquito sobre lo que nos vamos a leer y sobre lo que vamos a encontrar en ese club de lectura, para que podamos entonces ir cerrando el espacio. Voy a hacer aquí una cuñita, y es que ya en el chat tenemos publicado el link para que se puedan inscribir. En este momento la inscripción es entrar, dejar los datos, elegir la forma en la que quieren inscribirse, si son las 3 sesiones virtuales o las 2 virtuales y una presencial, y nosotros nos encargamos de hacer el contacto con ustedes para pasar a todo el proceso de pago. Entonces, por ahora, lo importante es que nos inscribamos para que no se vayan a quedar sin cupos, y a través de nuestro equipo nos estaremos comunicando con cada uno de ustedes para contarles entonces cómo son los medios de pago. Les confirmamos entonces el lugar de la sesión presencial, para que porfa entren al link. Pero le voy a dar estos minuticos a Zairo para que nos antoje de ese libro, y nos podamos ir como con esa idea de querernos leer y participar del club de lectura. Marta, cuéntame. El precio que están incluyendo allí es por la lectura por 3 sesiones únicamente, o Ajá, ¿cómo es? sí. Sí. Nosotros es la metodología que tenemos en este momento. Las dos sesiones virtuales y una presencial tiene un costo de 77.000. Y las Ajá. 3 virtuales tienen un costo de 33.000, si no me equivoco, 37.000. Ya para leer otro libro, para hacer el análisis de otro libro, ya sería Exactamente. luego otra inscripción. Sí, creo, Marta, que hay alguien que nos preguntó también lo mismo, y les dejamos ahí como la puerta abierta también para que nos cuenten de qué otra manera les gustaría que hiciéramos como el club de lectura, si es un pago mensual, si es un pago por una suscripción, que nos cuenten también esas ideas que ustedes tienen, para que podamos nosotros irnos adaptando a esas formas en las que a ustedes les gustaría más que funcionar. Dale, Zairo. Dale, listo, mil gracias, sí. La elección de estas 3 obras para iniciar no es al azar, pues ya con base en la experiencia en clubes de lectura, lo que quise fue de pronto como ver el gusto inicial
tomando en cuenta referencias diferentes, 3 tipos de literatura muy diferentes, pero muy buenas las 3. Empecemos por la última, La Perla, que es del escritor norteamericano, premio Nobel, John Steinbeck, que fue albañil, fue vigilante, hasta que se dedicó a la escritura y pues le otorgaron el premio Nobel y ya se dedicó el resto de su vida a la escritura. Es una obra con un trasfondo moral impresionante. Un grupo, una pareja de indígenas que se encuentran una perla y con eso creen haber solucionado su vida y de pronto pues todo lo que se genera en la comunidad en torno a esa perla se transforma en un conflicto para ellos. Y Steinbeck allí nos pone a reflexionar en torno al valor desmesurado que le otorgamos a lo material. Y es una obra de unas 120 páginas, es tremenda. Es una obra clásica de la literatura moderna, siglo XX. En el segundo, el del medio, La autopista Lincoln, encontramos una obra sumamente reciente del siglo XXI. Y esta obra es lo que se conoce tradicionalmente como un relato de viajes y un relato de formación. Cuenta la historia de 2 hermanos que salen de un reformatorio porque la madre muere, un pariente muere, y ellos en el camino se escapan, otro compañero se escapó y decide acompañarlos, y se encuentran con otro, y resulta que ellos para reclamar algo necesitan transportarse a través de la autopista Lincoln, y ese viaje les va a cambiar la vida. Viven una cantidad de situaciones que uno va entendiendo que en realidad la autopista es una metáfora de la vida y cada una de las paradas y situaciones que a este grupo de jóvenes les acontece son circunstancias que le pasan a cualquiera y que si son bien tomadas apuntan al viaje de la transformación. Es una obra maravillosa también. Y Perder es cuestión de método es un clásico de la literatura colombiana. Yo intuí que por el reconocimiento de Gamboa, esta era la primera obra que iban a escoger y efectivamente fue así. Perder es cuestión de método es lo que se conoce como una novela negra. Negra se deriva de el relato policíaco. ¿Cuál es la diferencia entre la novela policíaca y la novela negra? En la novela policíaca, aún el detective goza de superioridad sobre la realidad. El detective puede descubrir e incluso condenar al criminal. Pero en el relato o la novela negra, el detective también está expuesto tremendamente al peligro. Y aquí encontramos la historia de un periodista llamado Víctor Silampa, quien recibe la llamada para investigar la muerte de una mujer que fue empalada en Bogotá. Y cuando él comienza a investigar, se da cuenta que detrás de ese crimen hay una cantidad de conexiones entre la política, la corrupción y la sociedad alta bogotana, y él va soltando esa madeja hasta llegar a descubrir lo que acontece, pero sin llegar a solucionarlo. Por eso es un relato negro. El crimen termina superando incluso al detective. Es una novela maravillosa que fue llevada al cine por Sergio Cabrera. Perder es cuestión de método. Entonces, pues, en la medida que vayamos evolucionando en el club, veremos diversas selecciones y siempre tendremos la metodología siguiente. Les comento, yo siempre comienzo por la ubicación de la obra en el género literario. Cuando uno sabe a qué género o subgénero pertenece, las características le ayudan a entender el significado de la obra. Luego paso al autor, para entender al autor como intelectual. ¿Qué piensa el autor de la vida, de la existencia, de la sociedad? Y eso es un complemento tremendo. Y luego veo en la última sesión siempre cómo se integra el contenido de la obra con el pensamiento del autor y el género. Y de esa manera queda uno con un panorama completo de cualquier texto literario. Esa es mi presentación hoy y pues estaré acá por si se ofrece alguna pregunta o diálogo y también para lo que Sandra les quiera comentar. Perfecto, Zairo, no, respetando un poco el tiempo que tenemos para las sesiones que hacemos los jueves, hoy miércoles. Queremos pues darles muchísimas gracias a las 43 personas que estuvieron con nosotros conectados todo el tiempo. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Queremos verlo. Diego, qué rico que prendiste cámara y que tengamos la presencia del género masculino en nuestros espacios.
Queremos decirles que en la parte inferior, en los mensajitos del chat que dice Arati, ahí pueden encontrar tanto la encuesta de satisfacción sobre a la charla del día de hoy con Zairo, y también tenemos entonces el link del club de lectura. Como les digo, por ahora no se preocupen por las formas de pago y demás, porque lo que en este momento vamos a hacer es simplemente hacer esa inscripción y ya de acuerdo a esa metodología que elijan, si es la opción 1 o la opción 2, nosotros ya les daremos toda la información a cada uno cuando tengamos como los datos de inscripción, y los acompañaremos en el proceso de pago. Entonces, por hoy lo más importante es que se inscriban para que tengamos pues como esa apertura del club de lectura, que podamos saber a cuántos de ustedes les interesa, y estamos pues como en toda la dinámica ya de empezar a crear estos clubes. Hoy arrancamos con el club de lectura, pero nos soñamos que sea el club de jardinería, el club de los coleccionistas, a los que les gusta el deporte, y por eso les hago otra cuñita, por eso les estamos pidiendo más información que antes en los diferentes formularios, porque de esta manera los conocemos más, tenemos cada vez más información de ustedes y podemos empezar a crear tanto estos espacios, pero también para mandarles la información que sea pues como de interés para ustedes. Les agradecemos muchísimo. Patricia, revisa el chat, en icono azul dice Arati, te lo acabamos de mandar en este momento, está aquí, es el último mensaje del chat donde se pueden inscribir. Entonces, ahí ya te lo dejamos. De todas formas, a partir del día de mañana, tanto en Facebook como en el Instagram y por WhatsApp, les vamos a enviar la información para que tengan pues como toda esa detalles de nuestro club de lectura. Les agradecemos muchísimo estar aquí y nos vemos la próxima semana. Vamos a dedicar este mes muchísimo a la lectura. La próxima semana vamos a estar con Jorge y vamos a tener la posibilidad de hablar un poquito sobre la lectura digital, que ya sabemos que ustedes tienen algunos tablets, otros tienen Kindle, otros quieren bajar los libros en PDF, entonces les vamos a dar una clase sobre cómo podemos descargar y de dónde los libros que queremos leer. Entonces esa será nuestra clase de la próxima semana para que también se la disfruten muchísimo. Un abrazo muy grande y feliz tarde para todos. Que estén muy bien. Gracias. Feliz tarde, Jaime. Gracias, Sandra, muy Muchas amable. gracias. Hasta luego. Feliz tarde.